Muchas gracias, hermano, por las canciones. Han sido de mucho ánimo el día de hoy y la verdad es lindo poder trabajar con un equipo de hermanos que están sirviendo durante la semana. Varios estaban acá, entre ellos principalmente Josué con el pastor Francisco pintando. Si se dan cuenta, todo está un poquito renovado y limpio, entonces qué bueno, haciendo también hartos arreglos, aseo y preparando todo lo que está acá el día de hoy. Y gracias a Dios por lo mismo, ¿no? Y al lado hay también algunos hermanos que están en capacitación en ministerios de niños. El pastor Francisco está allí ayudando, apoyándoles a ellos y bueno, hay mucho que Dios está haciendo y estamos muy agradecidos por ser parte, ¿no?, de la obra del Señor. Quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo 10. Y aquí estamos nosotros volviendo la historia cuando Jesús eligió a los discípulos, ¿cierto? Y les dio el mandato, lo vimos al inicio del capítulo, y les dio muchas instrucciones acerca de cómo salir al pueblo de Israel y alcanzarles a ellos. Pero ponte tú en el lugar de ellos. Estás por salir, Jesús te está mandando, vas a ir a predicar, a compartir un mensaje con el pueblo de Israel. Quizás un pueblo que, bueno, no quizás, ya un pueblo que en gran parte no va a aceptar el mensaje que están ellos enseñando. Un mensaje de arrepentirse, de creer en Dios, de buscar su reino. Y finalmente que Jesús es el cumplimiento de las profecías de los profetas. Todo este mensaje se iba a ir aclarando cada vez más. Iba a terminar en la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección, y después ellos saldrían a predicar el evangelio de Jesús, el perdón del pecado por la última oveja, el último cordero que fue sacrificado por los pecados de todo el mundo, ¿cierto? Eso es el escenario en que estamos nosotros ahora entrando. Quizás muchos de los discípulos deberían haber pensado, ¿pero qué de nosotros? ¿Habrá un peligro? ¿Algo nos va a pasar? ¿La gente cómo nos va a tratar? ¿Qué vamos a enfrentar allí estando con la gente? ¿Y qué tal nuestra propia familia? No sé si te ha pasado alguna vez que algunos familiares a tomar la decisión tú de servir a Cristo, que algunos han reaccionado mal o te han hablado, te han pelado, te han criticado o quizás incluso han limitado un poco la cercanía pensando, no, mejor ni te invitamos más a las juntas familiares porque tienes otra forma de pensar y la verdad nos incomoda. Entonces los israelitas estaban ellos por ser enfrentados por la verdad, los discípulos estaban por salir a predicarles a ellos, y Jesús dice, quizás el dicho más chocante que vemos de él en los evangelios, versículo 34. La Biblia dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, te agradezco por el texto que estamos leyendo el día de hoy. Quisiéramos entender y aplicar las verdades de la Escritura y pido que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas y que cada uno puede evaluar su propia actitud hacia ti, hacia los demás, y que nuestro compromiso sea únicamente a ti, Señor. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Jesús, hablando con los discípulos, dijo, deben tenerlo claro, hermanos, si piensan que a predicar el mensaje de Jesús, que todos van a vivir una vida tranquilita, deben entender que no es así.
Más bien Jesús dijo, el mensaje que yo estoy ahora animándoles a predicar va a hacer que la propia familia se vuelvan enemigos. Y que muchos van a estar en conflictos, allí padre con hijo, hijo con padre, hermanos con hermanas. Entonces eso va a causar un problema mayor y debemos considerarlo el día de hoy. Bueno, varias verdades que podemos entender y considerar. En primer lugar, el discípulo tendrá conflicto a veces con la familia. El discípulo verdadero tendrá a veces conflicto con su familia. Lo debemos tener claro, hermanos. Es la verdad. Fue la verdad hace unos 2000 años atrás y es la verdad el día de hoy. ¿Cierto? Uno que toma la decisión de seguir a Cristo no va a entrar de forma tranquila con todos. Muchos del trabajo, del colegio, del barrio, de la misma familia, va a ofenderse por el mensaje que estamos compartiendo nosotros, por la forma de vivir nosotros. Y no es una novedad, no es algo nuevo, sino es lo que ha sucedido sobre todos estos siglos. Jesús sí vino, debemos tenerlo claro, Jesús sí vino para traer paz, pero paz entre nosotros y Dios. Acá en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. O sea, Jesús, su vida va a hacer posible que estemos nosotros en paz con Dios. Pero con los demás puede resultar más bien en conflictos. ¿Están siguiendo el hilo? Si yo llegase a leer el versículo 34 y sacarlo fuera del contexto, tomar el versículo y leerlo sin considerar todo lo demás que dice la Biblia, podría decir que, no sé, Dios nos está llamando a tomar armas y salir a la calle y hacer como algún disturbio, pero no es lo que Jesús nos está enseñando. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios a través de lo que hizo Jesucristo. Jesús vino para que podamos estar en paz con Él. Nacemos siendo enemigos de Dios. ¿Se fijan? Enemigos de Dios. En conflicto con Dios. Nacemos siendo de la familia pecaminosa, la familia, según lo que dice Jesús, del que tiene el padre, el diablo, ¿no? Él habló con los que eran incrédulos diciendo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea, espiritualmente estábamos en otra familia. Y cuando aceptamos a Cristo, nacemos en una familia nueva, la familia espiritual. ¿Te fijas? Y es bien importante entender, Jesús sí vino a traernos paz con el Padre. Es el resultado del Evangelio. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En nuestros corazones Él vino a darnos paz. Para que estemos tranquilos, no ansiosos. Él vino para traernos paz con el Padre. En el libro de Filipenses 4, versículo 6, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios. Tenemos la paz de Dios. Pero con otras personas no hay ninguna garantía de tener paz a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos a lo largo de la historia han sufrido persecución por ser creyente? ¿Cuántos han sido matados por ser creyente? Podríamos pensar que es una realidad de la historia, pero está ocurriendo el día de hoy en muchos lados del mundo. Incluso esta semana estaba leyendo un artículo de Nigeria, donde creyentes fueron asesinados, matados por ser creyentes esta semana. Y sigue sucediendo en muchos lados. Gracias a Dios disfrutamos de una tranquilidad y una libertad
enorme en nuestro país y gracias a Dios por lo mismo. No hay ninguna garantía de tener una vida tranquila a ser un creyente, más bien la Biblia nos enseña que debemos esperar persecución y dificultades. Debemos, dice la Biblia, buscar vivir en paz con todos los creyentes. Romanos 12, 18 dice la Biblia, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, Jesús vino para darnos paz con Dios. Jesús vino para darnos la tranquilidad, la paz de Dios en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Nos enseña que debemos buscar estar en paz con los demás. Pero teniendo paz con Dios, viviendo, disfrutando la paz de Dios y buscando estar en paz con los demás, no significa que con otros siempre va a haber paz. ¿Por qué? Para tener paz hay que tener un acuerdo de dos, ¿no? Podríamos tener algún país ajeno que tome la decisión de entrar en guerra con nosotros. Y si decimos nosotros, no, quisiéramos paz, pero viene con armas y comiencen a atacarnos, bueno, hay que tener dos que están de acuerdo para entrar en un pacto de paz, un trato de paz, ¿cierto? Lo mismo entre otras personas. Y Jesús estaba anticipando a los discípulos, avisándoles, ustedes deben, y al final lo vamos a ver, deben perder sus vidas en mí. Y ahí van a encontrar el propósito verdadero, una vida que cumple con su función original. Debemos nosotros soltar nuestras vidas para vivir únicamente para Él. Y si tenemos que ir en contra de familia, en contra de vecinos, en contra de colegas, en contra de amigos de la infancia, que así sea, porque ahora somos leales a Jesús. A ponernos en el ejército de Cristo, va a haber muchos del enemigo que van a enfrentarnos y van a criticar. No habrá siempre paz entre creyentes. No habrá siempre paz entre los creyentes y los incrédulos. No habrá paz siempre aún en la familia. El uso de la espada es un uso, una forma de hablar de una metáfora, no algo literal, como a veces hablamos nosotros de la pelea. Una pelea, uno puede decir, tuve una pelea con mi esposa anoche, y no necesariamente está hablando de darse golpes, sino puede ser una discusión que habló y ahí un debate que se presentó. Bueno, Jesús hablando de una forma así, Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, Jesús dice, quiero que sepan que ahora estoy pidiendo que ustedes me den a mí una lealtad única. Y que a partir de ahora, que todos pueden decir, si tengo que ir en contra de mi mamá, en contra de mi papá, en contra de mi hijo, en contra de mi hija, la verdad me da lo mismo porque he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Algunos tal vez dirían, pero pastor, quiero ser un discípulo de Jesús, pero el pasaje es un poco como extremado, no creo que voy a llegar a tal punto. Bueno, Jesús dice, si no quieres llegar a tal punto, incluso, bueno, no eres un discípulo verdadero. No estamos hablando de buscar la pelea. No estamos hablando de llegar a casa y decir a la familia que son así, que son... No. Debemos buscar estar en paz con todos. Debemos amar a todos con todo el corazón. Debemos perdonar, soportar. Hay muchas enseñanzas. Pero a pesar de todo lo que estamos haciendo, si decidimos, los judíos, piensa allí, el judío diciendo, ya papá, ahora... yo sigo a Jesús, Jesús es el Mesías. Y el papá diciendo, no tiene sentido eso, no lo creo. Aquí somos nosotros judíos y vamos a seguir el Antiguo Testamento a pie de la letra y estamos esperando aún el Mesías.
Y este que nació de una familia humilde, este que pronto será matado en una cruz, no tiene nada que ver con el rey que estamos esperando. No, mejor esperamos otro y mejor no me hables más de Jesús. Y Jesús ahí anticipándoles, eso va a suceder y ustedes deben saber y deben tomar la decisión anticipada de seguirme a mí, de morir a sí mismo, de morir a sus vínculos terrenales para unirse en un vínculo celestial único. Bien, acá el primer principio, el discípulo tendrá conflicto a veces con la familia. La segunda verdad que vemos, el discípulo tendrá que elegir seguir a Dios, no a la familia. Versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí. Ojo, la palabra más. La Biblia no nos enseña que no debemos amar a la familia. No dice que debemos decidir odiar a la familia, sino no debemos amar a la familia por sobre Dios. A veces hablamos de idolatría y quizás algunos pueden pensar que la idolatría se trata de arrodillarse ante alguna estatua y rendir algún culto, alguna adoración. Y es una forma de idolatría. Pero también vemos que incluso la familia puede llegar a ser un ídolo para nosotros. A veces los hijos pueden llegar a ser un ídolo para nosotros. A veces sin querer decimos, yo vivo para mis hijos. Pero la verdad debemos decir, yo vivo para Jesús. Amén. Mi vida se dedica a Dios. La vida no debe dedicarse a los padres, a los hijos, a los cónyuges. Sí debemos amarles. Eso no es una contradicción. Por ejemplo, con lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. No pone en conflicto el capítulo anterior, en Efesios 5, donde la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No pone en conflicto donde la Biblia dice que la esposa debe amar y respetar y sujetarse al marido. O sea, no estamos hablando de no amar, estamos hablando de que no debemos amar a la familia por sobre, más allá de lo que amamos a Dios. Nuestro amor a Dios debe ser completo y único. Y los demás, bueno, estamos aquí para amar, pero nunca por sobre Dios. ¿Ok? Bien importante, el discípulo tendrá que elegir seguir a Dios, no a la familia. El significado y la aplicación, ama a Dios más que a la familia. Si no recuerdas nada más el día de hoy, ahí tienes un buen principio para recordar. Ama a Dios más que a la familia. Bien, ¿quién es más importante para ti? A veces decimos que Dios es la persona más importante, pero a veces en la práctica no es así. A veces decimos que Dios es el más importante, pero a veces en el día lunes a lunes no tanto se ve en la realidad de cómo usamos el tiempo, de cómo usamos nuestros talentos, de cómo usamos los recursos, de qué hacemos con nuestra vida, ¿cierto? Y debemos hacer una evaluación el día de hoy. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia sí nos enseña que debemos amar a la familia, proveer para la familia, especialmente hablando al varón, tomando el liderazgo en este sentido de trabajar y llevar a cabo el plan. En muchos casos hay que ver más que solamente el varón trabajando en la familia para seguir avanzando. Entonces la Biblia nos enseña que debemos sí proveer, pero eso no significa que la familia llegue a ser un ídolo para nosotros. Importante considerarlo. ¿Cómo entonces amo yo a Dios por sobre la familia? El mismo texto lo dice, Mateo 5, versículo 38 al 39.
Algunos están un poco incómodos, quizás los que están aquí de forma presencial o los que están viendo la transmisión. Y dirían el día de hoy, pastor, me incomoda lo que estamos hablando. Prefiero que haya otro mensaje, como el día jueves, cuando hablamos que tú eres importante y necesario, ¿no? Y era como más un mensaje de ánimo para todos. Pero el día de hoy, un poquito más duro, un poco más directo. No me gusta tanto. Y la Biblia dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En la cultura del Imperio Romano del primer siglo, ¿qué era la cruz? ¿Para qué servía? Servía como un instrumento de castigo. Y un instrumento de castigo a los peores de la sociedad. Pienso no sé, la historia que se ve en diferentes lados del mundo. Por ejemplo, la silla eléctrica que se utilizó en los 1900 en diferentes países. Hoy en día no sé si siguen usándolo mucho, pero quizás en algunas partes. Pero la silla, imagínate si tienes ahí colgado por el cuello una silla eléctrica y tú dices, bueno, lo tengo como algo de adorno porque lo veo bonito. Entonces para nosotros sería chocante, pensaríamos, tal persona está un poco rayada, no sé qué le pasa, porque ¿quién va a pensar que tener quizás, no sé, el día de ayer con todo lo que sale en algunos disfraces de algunos que son bien hablando de la muerte y asuntos de Satanás, la verdad, quizás podría... Pero día a día nadie va a tener ahí un adorno en su casa, ahí en la iglesia un adorno, una silla eléctrica, aquí tenemos nosotros, y algo bonito, que encuentro bonito. Para alguien del primer siglo, ellos entendieron que Jesús estaba diciendo a ellos, toma un instrumento de castigo que usa el mundo para castigar a los... Yo te pido a ti a morir a ti mismo. Yo te pido a tomar la decisión que ya mi familia no es lo más importante, mi vida no es lo más importante. No quiere decir que voy a abandonar la familia ni maltratar a la familia, no, porque Dios me enseña que debo cuidarles, debo amarles, debo hacer las cosas correctas, obedecer hijos a padres, padres guiar a los hijos. Todo eso está intacto, no estamos hablando de hacer una separación, no, pero... Mi vida, la prioridad principal es amar a Dios, servir a Dios, y yo muero a mis emociones, a mis sentimientos humanos, a todo lo que me parece a mí lógico, muero a eso para seguir a Jesús. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Si tú agarras control de tu vida y si tú dices, no, yo voy a vivir según mi perspectiva, según mi pensamiento, yo voy a controlar mi vida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Vas a realmente hallar la vida completa, abundante? No, vas a perder todo lo que Jesús tiene para ti. Si eres creyente no vas a perder el cielo, pero acá en la tierra todo lo que podría haber sido tu vida, al final no vas a realizarla. Acá dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que dice, bueno, por Jesús suelto todo lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que la cultura me dice que debo hacer, y yo tomo la decisión que, aunque sea demasiado radical, yo voy a vivir según lo que la Biblia me dice. Aunque todos se burlen de mí, me da lo mismo, voy a seguir a Cristo. Aunque los compañeros y la familia, y aun si tengo que entrar en conflicto con mi mamá, con mi hijo, bueno, he tomado la decisión de seguir a Cristo. Voy a ser respetuoso, voy a honrar, voy a proveer, voy a hacer todo para servir y amar, pero he tomado la decisión de seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Mateo 16, 24. Otra vez dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y ahí encontramos el camino al propósito verdadero.
¿Cómo debe ser la vida de un discípulo de Cristo y su familia? Puede ser que va a haber algo de conflicto. ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente frente a lo mismo? Bueno, estoy aquí para servir a Cristo, sea lo que sea el precio que tengo que pagar. Quizás ahora mismo Dios está tocando tu corazón. Quizás has puesto una relación como prioridad en tu propia vida. Tal vez has estado pensando cada mañana cuando sales al trabajo que eso lo hago por mis hijos, eso lo hago por mi familia. Y sí, de una forma estamos, claro, haciendo el labor para proveer, pero lo principal lo hacemos para Dios. Porque estamos sirviendo a Dios, vivimos para Él. Y todo lo que decimos, todo lo que hacemos, la motivación principal es que amamos a Dios y usamos nuestro tiempo, talentos y recursos para honrarle a Él y servirle a Él y ser de buen testimonio para Él. ¿Cierto? ¿Qué decisión debes tomar en tu vida diaria? ¿Qué relación debes rendir a los pies de Jesús y decir, ya no vivo para tal relación, vivo para ti? Y si vivo para ti, voy a tratar a la otra persona como corresponde, pero ya no será mi ídolo, sino yo vivo para adorar a Cristo nomás. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco que textos así nos hablan de forma muy clara, muy directa. Pasajes bien francos, y quisiéramos evaluar nuestras propias vidas. Y a veces tomamos lo bueno y lo hacemos un ídolo. Y la familia es un don, un regalo en tu plan para nosotros. Y te agradecemos por el privilegio de disfrutar las relaciones familiares. Pero te pido, Señor, que hoy podamos cada uno tomar la decisión de vivir únicamente para ti. Y si haya una relación de matrimonio, con hijos, con padres, que hemos puesto como la prioridad máxima en nuestras vidas, que hoy sea el día de arrepentirnos y de cambiar. Haz la obra en nuestras vidas. Y los que están viendo que quizás nunca te han conocido como Salvador personal, que hoy sea el día, Señor, que ellos pueden poner su fe en ti y únicamente en ti para tener el perdón del pecado. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Sigan allí con los ojos cerrados, con las cabezas inclinadas. ¿Cuántos dirían, Pastor, yo quiero vivir como hemos visto en el pasaje el día de hoy? Quiero morir a mí mismo. Y claro, quiero cuidar y amar a mi familia, pero nunca quiero que la familia llegue a ser el propósito de mi vida, un ídolo en mi vida. Quiero cuidarme de eso. Quiero vivir día a día solo para Jesús. ¿Cuántos dirían, Dios está tocando mi corazón? Ore por mi pastor, yo quiero vivir así. Amén. Amén. Veo las manos de muchos. Amén. Amén. Bien. ¿Habrá alguien más? Toma ahí un tiempo para orar. Mientras estén allí conversando, seguramente muchos que están viendo en la transmisión, yo les invito igual que estén orando ahí. Puede haber alguien aquí con nosotros o alguien viendo la transmisión que diría, Pastor, si llegase hoy al fin de la vida por alguna enfermedad, por algún accidente, no sé si iría al cielo. No sé si tengo el perdón de mis pecados. No sé si pertenezco a la familia de Dios. Pero quisiera saber, quisiera tenerlo claro. ¿Habrá alguien que diría, Pastor, ore por mí? Levante y baja la mano, por favor. ¿Habrá alguien aquí con nosotros? Si estás viendo por la transmisión, yo te invito a escribirnos por interno. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos contestar tus dudas de la palabra de Dios. Estamos aquí a la orden para orar contigo. Padre, te agradezco por las decisiones que muchos están tomando. Ayúdanos ahora a irnos a casa después meditando en estas verdades. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hayan terminado de orar, pueden ponerse de pie conmigo y cantamos juntos.